El silencio que cayó sobre Fenway Park no era el silencio de la reverencia, sino el del shock, la clase de quietud que precede a un terremoto. ¿Quién podría haber predicho que una simple alineación, sin el nombre de Mookie Betts, desataría la crisis existencial más profunda en la historia reciente de los Dodgers? Es la pregunta que resuena en cada rincón de América. La superestrella, el líder indiscutible. ¿Por qué se fue? Y más importante aún, ¿por qué regresó a Boston, a la guarida de sus viejos amores? La narrativa oficial, asuntos personales, es una burla, una cortina de humo tan delgada que el vapor de la verdad la atravesó en minutos. Lo que realmente ocurrió esa noche fue una purga, un cambio tectónico en la jerarquía del béisbol. Todo instigado por la presencia abrumadora, casi alienígena, de Shohei Ohtani. Muchos analistas se enfocan en los $240 millones que supuestamente los Red Sox le ofrecieron a Betts en un acuerdo a 6 años, o en el examen físico ultra secreto realizado en las instalaciones de su antiguo equipo. Pero el verdadero drama está en el vestuario de Los Ángeles. Betts era el sol de los Dodgers, el MVP que manejaba la batuta táctica y emocional. Entonces llegó Ohtani, un fenómeno de $700 millones, el primer jugador en la historia moderna cuya fama eclipsa al equipo para el que juega. La relación, que al principio parecía una sinfonía perfecta, bateando uno tras otro, creando una cadencia rítmica en la caja de bateo, comenzó a agriarse bajo la superficie. Tal como lo reveló una fuente anónima de la liga, The Athletic, Betts sintió que el foco se había desplazado por completo. Ya no era el líder, era un coprotagonista en la película de Ohtani. Su influencia en el clubhouse, que era su mayor activo, se redujo a la mitad en 6 meses. Este no es un problema de rendimiento. Betts seguía siendo productivo, pero su existencia como el centro gravitacional del equipo había sido negada. Él lo dejó claro en su rueda de prensa improvisada, con la voz quebrándose. Esta decisión no fue fácil, pero necesito un nuevo desafío. Lo que realmente quería decir era, necesito volver a ser el desafío. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando el telón se levantó en Boston. Mientras Ohtani, con esa profesionalidad estoica que lo define, regresaba al primer puesto de la alineación después de 5 juegos, el aire estaba pesado. El manager Dave Roberts solo pudo ofrecer vaguedades. Está fuera por asuntos personales. Pero en ese momento, las noticias ya volaban. ¿Y quién estaba allí para tapar el hueco que Betts dejó? Miguel Rojas, el utility venezolano, un hombre de profunda lealtad. Rojas, con la honestidad que desarma, lo confirmó después del triunfo 5-2 de los Dodgers sobre los Red Sox. Sentí que una parte de mi cuerpo faltaba. Mookie no es solo un primer bate, es la columna vertebral espiritual de este equipo. Los viajes nocturnos, las charlas en silencio, lo recordamos todo. El dolor en la voz de Rojas no era por la derrota, sino por la amputación silenciosa de su líder. Pero luego añadió una frase reveladora sobre Betts y Boston. Cuando hablaba de Fenway Park, sus ojos brillaban. Si él tiene que volver, yo solo le deseo toda la felicidad del mundo. Él se lo merece. Esto no es solo un traspaso, es la búsqueda de un hogar emocional. Pero el drama no se detiene con Betts. El efecto dominó es brutal y expone una estrategia agresiva por parte de los Red Sox para desmantelar a los Dodgers. Los rumores sobre el prospecto Dalton Rushing son la prueba de fuego. Rushing, un joven catcher prometedor, de repente se encuentra en el ojo de un huracán comercial. Un acuerdo hipotético de $300 millones por 10 años, y fue visto practicando con el staff de Boston. Esto, señores, es inaudito en temporada regular. Es una clara señal de que el acuerdo está sellado en la oscuridad. Rushing, enfrentándose a los micrófonos, intentó ser diplomático, pero su corazón traicionó su cautela. Si ese día llega, recordaré lo que Mookie me contó de Boston.
Me habló de la noche del monstruo verde, de cuando la gente no se iba del estadio en las derrotas. ¿Quién no querría experimentar eso? Es la historia de un joven prospecto, valorado en $300 millones, que es seducido no solo por el dinero, sino por la épica narrativa de Fenway, alimentada por su mentor, Betts. Y aquí viene el giro, la refutación táctica de la debacle. La frialdad de Shohei Ohtani es lo que evitó el colapso total de la organización. Mientras la estructura de los Dodgers se tambaleaba, Betts en Boston, Rushing casi fuera, y el pitcher Dustin May en la lista de intercambio para reestructurar la rotación, Ohtani entró al plato como si nada pasara. Contribuyó a la victoria con una base por bolas crucial y un hit a la derecha, mostrando una capacidad de adaptación que es la marca de un verdadero gigante. Su breve declaración: "Tengo que adaptarme, justo me estaba acostumbrando a la segunda posición". Suena sencilla, pero es la admisión de la complejidad de la situación. Es la prueba de que Ohtani no es solo una máquina de jonrones, es el pegamento mental. Los críticos argumentarán que esta crisis de liderazgo demuestra que Ohtani no puede ser el líder de un equipo campeón. Pero se equivocan. La verdadera prueba de liderazgo en el béisbol moderno no es gritar en el clubhouse, sino mantener la serenidad y la producción en medio del caos total. Ohtani hizo exactamente eso. Él absorbió el golpe, permitió que la tormenta Betts pasara y aseguró la victoria. Ahora miren el movimiento de Dustin May. El hype sobre May era increíble, con su fastball de 2 costuras a alta velocidad. Pero ahora, con Blake Snell regresando de lesión, May se convierte en un activo de intercambio, posiblemente parte de un trueque a 3 bandas. Esto es la crueldad inherente del béisbol de élite. El potencial no garantiza la permanencia. May, el futuro as, es ahora solo una pieza en el tablero de ajedrez estratégico de Andrew Friedman, el gerente general de los Dodgers. Los Dodgers están desmantelando su fundación para construir una nueva alineación, y lo están haciendo con la velocidad de un incendio forestal. La salida de Betts no es un final, es el catalizador de una nueva era. La gran pregunta que queda es esta: ¿es esta implosión una señal del fin del imperio Dodger o es el doloroso comienzo de una nueva hegemonía, más centrada en la eficiencia y menos en el carisma? Mi postura es clara. La jugada de Betts es un movimiento profundamente personal, una búsqueda de la identidad perdida bajo la sombra del fenómeno. Los Red Sox, actuando con una audacia que no se veía en años, están recuperando a su rey a cambio de sacudir los cimientos de su rival. Y el gran ganador, aunque parezca paradójico, es Ohtani. La eliminación de la tensión interna y la adaptación instantánea al rol de primer bate demuestran que, si bien Betts fue la víctima emocional de su presencia, Shohei es lo suficientemente flexible para soportar cualquier estructura que Los Ángeles decida imponer a su alrededor. Lo que hemos presenciado no es la caída de un equipo, sino la reconfiguración violenta de su ADN. La partida de Betts ha cerrado un capítulo doloroso, pero la victoria de los Dodgers esa noche, liderada por la fría adaptación de Ohtani, promete una saga aún más electrizante. El béisbol no vive solo en el home plate, vive en los contratos secretos y en las lágrimas de un líder que elige la huida para recuperar su corona. La historia de Betts y Ohtani apenas está comenzando, pero la lección de esa noche es ineludible. Cuando el caos golpea, la calma profesional es la única verdadera superestrella.